Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenidos el día de hoy. Muchas veces digo esto, yo creo que casi siempre lo digo, pero el personaje de hoy es absolutamente excepcional y como veremos en el transcurso de los próximos minutos, tal vez no tanto como persona, pero sí como compositor. Si les digo que Puccini es uno de los compositores de ópera más populares en el mundo, no estoy hablando de algún país en particular, sino en el mundo, pues me pueden creer o tal vez no me pueden creer, pero por primera vez voy a presentarle algunas cifras para que veamos qué es Puccini en el mundo de la ópera, qué tan representado es. Hay una organización que se llama Opera Base, que yo creo que no tienen mejor cosa que hacer que ponerse a contar cuántas representaciones de ópera hay en el mundo, y generalmente esto lo hacen por 5 años. Lo que les voy a presentar es cuáles han sido las obras primero de compositores más representadas en los 5 últimos años en todo el mundo. Esto es en Europa, en América, en Asia, en Oceanía. Y vamos a ver estos datos para ver cómo le va a Puccini en cuanto a personalidad y en cuanto a popularidad. Aquí vemos de 2000, esto fue más o menos de 2005 a 2015, más o menos. Verdi tuvo 16,000 representaciones. Esto no me estoy refiriendo a alguna publicación en particular, sino a representaciones completas de ópera. El que gana, por supuesto, es Verdi, seguido por Mozart, pero lo importante es que veamos el día de hoy, el personaje del día de hoy. Puccini tiene 11,000 representaciones, 11,500 representaciones en 5 años. Pero más importante que esto, viene cuáles son las obras más representadas en todo el mundo en los últimos años. Y vean, la más representada de todas es la Traviata, con 4,000 y pico. Después viene la Flauta Mágica, Carmen, y luego viene Puccini, nada más y nada menos que con 3 óperas. Los demás tienen una, pero Puccini tiene 3, las más famosas, la Bohemia, Tosca y Madame Butterfly. Hoy vamos a escuchar, como han visto ustedes en su programa, algunas de las áreas maravillosas de la Bohemia y de Tosca. Pero con todo esto queda claro que Puccini es uno de los grandes compositores de ópera desde el punto de vista del interés del público de escuchar su música. Para algunos, la música de Puccini no tiene tanto valor como, digamos, la de Mozart o la de algunos otros autores, pero de cualquier manera lo que se está evaluando aquí es la popularidad, el interés del público. Entonces, el personaje que vamos a tratar el día de hoy es realmente interesante para entender cómo fue posible que este hombre, nacido en el norte de Italia, llegara a ser el tercer compositor más popular en los últimos años en todo el mundo. La ciudad de Lucca, en la Toscana, que es donde veremos donde nació nuestro personaje, está situada en el centro norte de Italia, como vemos ahí en el mapa. Tuvo durante siglos una intensa tradición en el cultivo de música religiosa, y esto fue algo de lo que veremos, lo que vivió Puccini desde niño. ¿Dónde se escuchaba y dónde se estudiaba música religiosa en esta ciudad de Lucca? Primero vamos a ver una panorámica de la ciudad, bellísima, como prácticamente todas las ciudades de Italia, dan ganas de ir a visitar. Y ahora les voy a presentar las iglesias en donde estudió y en donde trabajó Puccini de joven. Esta es la Catedral de San Martino, en español sería San Martín. Estoy usando los nombres en italiano. Aquí vemos la parte frontal de la catedral, maravillosa, la ven ustedes ahí, apenas se puede visualizar, aquí la vemos mejor. Otra iglesia en donde él trabajaba y donde él estudió fue San Michele al Foro, que era San Miguel en el Foro, una preciosidad también. Y ven, ahí a lo alto está San Miguel, y aquí vemos a San Miguel
atacando a el dragón. Pero esto no era suficiente, tenía la catedral, tenía la iglesia San Miguel al Foro y también la iglesia de San Frediano, que tiene un precioso mural bizantino. Ya con esto nos dio ganas de ir a visitar Lucca. Esto es donde nació. Pero además de que había una tradición musical, veremos que había antecedentes muy importantes para Puccini. En esa ciudad, en Lucca, nacieron y trabajaron dos compositores célebres, Francesco Geminiani, que vemos ahí cuando nació y cuando murió, y otro más popular tal vez en nuestros días, que fue Luigi Boccherini, que hasta le hicieron una estatua en la ciudad de Lucca, ya un poco más viejito. La escuela de música, además de las iglesias y de la catedral, había una escuela de música alojada en un antiguo convento que tendría más tarde el nombre de Instituto Musical Giovanni Pacini, que lo vemos aquí a Pacini en recuerdo de su antiguo director, que fue compositor de ópera, fue conocido de Rossini, fue el enemigo a muerte de Bellini. De hecho, por ahí, cuando hablamos de Bellini, les conté la historia de que Pacini posiblemente pudo tener algo que ver con la muerte prematura de Bellini, aunque todavía no lo sabemos con seguridad, y además fue menospreciado por Verdi. La ciudad de Lucca tenía además una gran actividad teatral, no solamente musical, fundamentalmente religiosa, sino que había mucho teatro, con frecuentes visitas de compañías famosas, lo cual tal vez despertó en Puccini su enorme habilidad de convertir la música en términos de acción realista. A diferencia de otros compositores de ópera italianos con poca o nula tradición musical, Giacomo, toda su familia, sus 4 antecesores, eran músicos, eran compositores y eran organistas. Aquí les presento al tatarabuelo muy elegante de Puccini, que lleva el mismo nombre que nuestro personaje, Giacomo Puccini. Representó la quinta, porque nuestro personaje representó la quinta generación sucesiva de músicos en la familia. Abrazar la música como medio de vida fue iniciado por este hombre, por Giacomo, quien estudió en Bolonia en la escuela del famoso padre, ni más ni menos estudió con el único maestro fuera de su padre que tuvo Mozart. O sea, la tradición es tal que el tatarabuelo de Puccini ya se había codeado con el maestro de Mozart y posiblemente llegó a conocer a Mozart. Volvió después a la ciudad de Lucca como organista y como director del coro de la Catedral de San Martino. Es algo interesante porque protestó de que ya le pagaban igual que al verdugo de la ciudad, al que cortaba las cabezas. Entonces, en premio, le dieron una hogaza de pan al mes para que no se quejara, para que vean las condiciones en las que trabajarían y en las que vivirían los compositores en aquella época. Vino después el bisabuelo, y no sería tan famoso porque no tuvo retrato, este es el que sigue, aquí nos quedamos con el padre Martino. El bisabuelo Antonio dio continuidad a la tradición familiar y para variar también fue organista, también fue compositor de cierto renombre y fue seguido por el abuelo, y este es el abuelo muy elegante, el abuelo de Puccini. Salió de ojos claros, está elegantísimo, un poco a la moda de Mozart, aunque ya era bastante más joven. Y este hombre fue famoso en su época, sobre todo la ópera Quinto Fabio, y murió a los 44 años, y esto también es una historia complicada, al parecer, porque era de ideas muy liberales. En aquel entonces Lucca estaba bajo el dominio de los austríacos y entonces consideraron que era un ser peligroso. Le dieron un helado y el helado estaba envenenado. Entonces el pobre de Domenico, con todo y su elegancia, murió a los 44 años, cuando su hijo, que lo vemos aquí, Michele, y ya es el padre de nuestro compositor Giacomo Puccini. Entonces, al nacer, al morir el padre de Michele Puccini, a morir el abuelo, Michele tenía solamente 2 años. El padre también
estudió en Bolonia, igual que sus predecesores, volvió a Lucca como organista, compositor y director del conservatorio, y además fue un excelente maestro y autor de 2 libros de texto sobre armonía y contrapunto. Fíjense cómo tenía los ojos un poco disparejos, y verán cómo su hijo también los tenía un poco así. A los 37 años se casó con una chica de 19 años, Albina Maggi, y esta es la heroína de nuestra historia. Si esta mujer no hubiera apoyado a Puccini, que era un holgazán y un flojo de joven, no hubiera llegado a nada. Realmente fue extraordinaria y veremos por qué. Tuvieron primero con Michele, esta señora, 5 hijas. Les voy a decir los nombres porque son un poco curiosos. Otilia, Tomaide, Temi, Niteti e Higinia. Giacomo nació en 1858, nuestro compositor, y fue bautizado por ser el primogénito con los nombres de todos sus antecesores. Entonces se llama Giacomo, Antonio, Domenico y Michele. Les queda a ustedes pensar, si vivieran en la Italia de aquel entonces, qué nombres tendrían: el del abuelo, el del bisabuelo y el del tatarabuelo. El problema es que Michele, el bueno de Michele, murió a los 51 años y dejó a su joven esposa muy joven, con 7 niños pequeños, el mayor de 12, y nuestro compositor Puccini tenía solo 5 años cuando murió su padre. Básicamente se educó sin un padre, a lo que se añadió, después de que se murió, todavía nació otro niño que fue Michele, que lo vemos aquí. Este es Michele, el hermano de Puccini, que también se dedicó, como toda la familia, se dedicó a la música, se dedicó a compositor. Sintiendo que se asfixiaba en Italia, se fue a Buenos Aires, donde empezó a irle bien, pero después tenía terror de la fiebre amarilla, se fue a Brasil, cayó enfermo de fiebre amarilla y murió de fiebre amarilla. Pero como dicen, bonito color. Las autoridades de Lucca concedieron a la viuda una pequeña pensión con la que sobrevivieron gracias al carácter excepcional de Albina, la madre, quien luchó con éxito para sacar adelante a su numerosa familia, en particular a Giacomo, empeñada en que siguiera la tradición de los Puccini como organista y como compositor. Vamos a ver solamente 3 aspectos de la vida muy compleja de Puccini: la formación, el carácter y finalmente la parte de su enfermedad. El Puccini niño, y aquí vemos la casa donde vivían, evidentemente no era una casa muy elegante, era un niño sensible y vivaz, pero no mostraba interés alguno en los estudios. Constantemente era expulsado de la escuela por su holgazanería. A los 8 años pasó al seminario de la catedral, donde uno de sus maestros escribió: Giacomo asiste a clases solo para gastar el asiento de sus pantalones. No pone atención en nada y pasa el tiempo tamborileando en la mesa como si fuera un piano. Nunca lee y tiene una profunda antipatía por las matemáticas. En eso hemos visto aquí a muchos destacados compositores que adolecían de lo mismo. Pronto ingresó a los coros de la Catedral de Lucca y de la Iglesia San Michele. Esta es la primera fotografía que se tiene de Puccini. Estaría como unos 14 años por ahí, pero el problema es que Puccini se la pasaba con los amigos y no quería estudiar. Entonces la pobre de su madre, Albina, tuvo que recurrir a su hermano Fortunato Maggi, que también era compositor. Aquí lo vemos, de hecho hasta hay por ahí una grabación de alguna de sus obras. Este es el hermano de la madre, el tío, que también era compositor y también era maestro y también fue director de la Escuela de Música de Lucca. Entonces le dijo a Albina: encárgate de este hombre, de este muchacho, porque realmente yo no puedo con él, no quiere estudiar, no quiere hacer nada. La relación del tío con el sobrino no corrió con buena fortuna, reflejada en el hecho que ya adulto, Puccini comentó varias veces que cada que escuchaba una nota falsa sentía el puñetazo de su tío en la barbilla, porque el tío cada vez que hacía algo incorrecto le daba un puñetazo en la barbilla. El hecho es que a los 16 años de Puccini, el tío, que era de temperamento violento, evidentemente, se disputó con las autoridades locales y renunció a su cargo como director del Instituto Musical Pacini.
Y antes de irse le dijo a su hermana, Albina, Giacomo no tiene cualidades como músico. Se equivocó. Doña Albina no se dejó impresionar, era una mujer de pelo en pecho, por la opinión de su hermano. Siguió empecinada en darle una educación adecuada a su hijo adolescente y para ello entonces lo confió a otro maestro, a otro músico, Carlo Angeloni, maestro de composición y contrapunto en el mismo Instituto de Música, quien introdujo a Puccini a las óperas de Verdi. En vez de estarle enseñando cosas que no se le interesaban, le dijo, ven, vamos a leer y verás lo que escribió Verdi. Y lo inició en su pasión, que para algunos fue uno de sus defectos, porque es lo que hacía cada que tenía un rato libre, que fue ir de caza. Él estuvo, como veremos en un momento, él tenía una enorme colección de armas de fuego para ir de caza, sobre todo para matar aves. Por un lado, vemos el inicio de la contradicción. Puccini siempre fue un hombre muy contradictorio, amaba los animales, pero por otro lado gozaba enormemente matándolos. Su madre Albina insistió siempre en una educación integral para su hijo, más allá del entrenamiento puramente musical, ya que ella decía con frecuencia, les digo lo que decía en italiano, puro músico, puro asino, o sea, el que solamente es músico es un asno. Entre sus andanzas como adolescente, Puccini organizó con unos amigos el robo de varios tubos de un órgano abandonado de la iglesia de los hermanos benedictinos para venderlos y comprarse unos deliciosos puros toscanos que todavía son los mismos que él fumaba. Fumaba no solamente cigarrillos, sino también y sobre todo puros, estos eran sus puros favoritos, y desde adolescente se inició en el hábito de fumar, y ya veremos, la pagó y la pagó caro. Giacomino, como era conocido en casa, empezó poco a poco a interesarse en los estudios musicales en el Instituto Pacini y a dejar las correrías con sus amigos. La numerosa familia, aquí lo vemos fumando ya, como lo vamos a ver prácticamente toda la vida, y ya como diciendo, aquí estoy yo, y ¿qué pasa? No sé, no parece como que estuviera en la cárcel por la camisa, pero no, era simplemente coincidencia. La numerosa familia vivía de la muy modesta pensión de la madre y de los escasos ingresos de las hijas, por lo que desde los 14 años Puccini empezó a trabajar como organista en varias iglesias, además de tocar el piano en restaurantes, algunos, aquí entre nos, de reputación dudosa. Tuvo además como alumno a un sastre, Carlo de la Nina, que era de la misma edad que él. A los 17 años completó sus primeros estudios musicales y se presentó a un concurso de composición de la ciudad de Lucca para premiar la mejor partitura sobre un texto patriótico, Los hijos de la bella Italia. Para lamento de la madre y para lamento de Puccini, la obra fue devuelta por el jurado con la recomendación de estudiar más y de mejorar su escritura. Puccini hizo caso de lo primero, se puso a estudiar, pero no de lo segundo, porque tuvo muchos problemas después, y veremos uno más adelante, porque escribía muy mal y entonces los que tenían que transcribir lo que él había escrito no le entendían y esto le costó caro en más de una ocasión. Pero al año siguiente ocurrió un acontecimiento que le dejaría una profunda huella. Advertido que la ópera Aida sería representada en la ciudad de Pisa, decidió hacer el viaje de ida y vuelta con dos amigos, pero acuérdense que era pobre de solemnidad. Unos 40 kilómetros en total, no es poca cosa. En vista de las limitaciones económicas, lo hicieron a pie. Años más tarde, dijo, cuando escuché a Aida, sentí que se me había abierto una gran ventana musical. Y aparentemente esto fue lo que lo decidió a dejar la música puramente religiosa y abordar en principio la posibilidad de trabajar en la ópera. No sé si ven, allá arriba están los dignatarios, en medio está el rey de Egipto, está con una falda que le queda un poco mal porque está en una posición muy poco real, con las piernas abiertas, no está muy... Yo creo que el que dirigió eso se le pasó, pero bueno, esta es una de las representaciones en el Metropolitan. Lo importante es que esto fue lo que realmente le dio una sacudida a nuestro personaje.
Aquí lo vemos ya un poco más grande. A los 19 años, con motivo de las fiestas del santo patrón de la ciudad, que se llama Paulino o San Paulino, compuso e interpretó con éxito una composición religiosa basada en temas bíblicos, un motete, lo que le inició un comentario que sería repetido muchas veces en familia, y esto lo empezaron a decir cada vez que lo veían. Y en italiano se dice "I figli dei gatti mangiano i topi", que quiere decir los hijos de gato comen ratones. Topi en italiano es ratón, por eso topollillo, no es que sea un topollillo, sino el ratón gillo. Entonces lo que le decía a la madre siempre, tú como eres hijo de tu padre, vas a comer ratones porque tu padre era gato. Un año más tarde, con motivo de la misma festividad de San Paulino, presentó con excelentes comentarios una misa que se interpreta ahora, que fue redescubierta hasta pasada la Segunda Guerra Mundial con el título de Misa di Gloria, de la que existen algunas grabaciones recientes. Con esta obra, Puccini se mostraba ya como un digno heredero de sus ancestros. Si bien sus inicios como compositor de música religiosa fueron prometedores, la ciudad de Lucca no era el sitio indicado para iniciarse en la ópera. La Meca era esta, Milán, la catedral, por su famoso conservatorio y, sobre todo, por el teatro a la Scala de Milán. La Scala era porque había una iglesia que se llamaba la Iglesia de la Scala y porque era de la familia Scala. No es que hubiera una escalera, sino que la familia que hizo la iglesia se llamaba Scala y por eso se llama el teatro donde estaba la iglesia de la Scala. La madre de Puccini, seguimos con la madre, y hemos visto, no tenemos mucho tiempo de ver, pero cuántas madres no hemos hablado aquí que deben sus hijos el haberse convertido en famosos. Esta es una de ellas sin duda. La madre de Puccini decía, deseosa por convertir a su hijo no solo en el continuador de la tradición de la familia, sino hacerlo el más grande de todos los Puccini, decidió que tenía que seguir su formación en Milán. Naturalmente el problema era de dinero, falta de recursos económicos. Pero la madre no se iba a arredrar fácilmente. Recurrió primero a su tío soltero, el médico Nicolás Cherú, quien accedió a contribuir en alguna forma, pero no era bastante. Entonces acudió a la duquesa Carrafa di Noi, conocida de una hija de ella y amiga a su vez de la duquesa Pallavicino, miembro de la corte de la reina Margarita de Saboya, a quien vemos aquí, y que por lo visto era una gente ilustrada, a pesar de que se sobrecargaba un poco de joyas, pero sí le interesaba la música. Después de una larga espera, la solicitud fue aceptada, 100 liras al mes durante un año. Así, a los 22 años, Puccini ingresa al Conservatorio de Milán. ¿Se acuerdan los que estuvieron aquí cuando hablamos de Verdi? Cómo este conservatorio rechazó a Verdi porque no sabía tocar bien el piano y porque ya estaba un poco viejecillo, y ahora se llama Conservatorio Giuseppe Verdi. En este conservatorio entró a los 22 años Puccini y al término del primer año se le acaba la beca. Y durante los 2 años siguientes es la madre viuda la que sigue haciendo todo lo posible. Le enviaba no solamente dinero, sino que le enviaba ropa y zapatos y de alguna manera pudieron subsistir. El hecho es que Puccini fue realmente muy rico, muy pobre en su etapa de entrenamiento, y esto tal vez explica algunas de las formas que tenía cuando ya fue no solamente millonario, sino multimillonario. Esa independencia, siempre fue muy independiente, y una de las características que tuvo el resto de su vida. Y si bien es cierto que en Lucca distó mucho de ser un alumno modelo, en Milán su interés por convertirse en compositor de ópera lo hizo trabajar con ahínco, aunque no por igual en todas las materias. Tuvo la suerte de contar con las enseñanzas y el interés paterno de su maestro, Amilcare Ponchielli, autor de óperas hoy conocido solamente por una obra, La Gioconda, que es muy famosa. Ponchielli le escribió a su madre, quien le solicitaba un puesto en el conservatorio de su hijo. O sea, la mamá tampoco se medía, no solamente pedía que le dieran beca, sino ya quería que le dieran puesto en el conservatorio. Y entonces Ponchielli le dijo, su hijo es de los mejores alumnos de mi clase y estoy contento con él. De hecho, estaría extremadamente satisfecho si se aplicara al trabajo con más asiduidad, porque si lo desea puede hacerlo muy bien.
pero debe realmente sumergirse en la composición. O sea, todavía andaba medio flojeando. Pero en Milán su vida, como decíamos, era extremadamente frugal. Y vamos a ver cómo vivía, y esto lo escribió el mismo Puccini, como a las 5 de la tarde, comía a las 5 de la tarde, como 3 platos de minestrone, que era lo más barato. Aquí está lo que comía, pero bueno, si lo comía así tan rico y eran 3 los platos, ya con eso se llenaba. Y dice, de minestrone a la milanese, que la verdad es muy buena, seguida de un pedacito de queso y medio litro de vino. Prendo entonces un cigarro y me voy a dar una vuelta a la galería, que es donde toda la gente se pasea en Milán cuando no tiene nada que hacer. Su madre le enviaba todo el dinero que podía, además de ropa y una petición, y contestó a una petición del hijo, que como buen lombardo, los italianos, como pasa en muchos países de Europa, se critican los de una región con otra, y a los de Lombardía le dicen, los lombardos son unos comefrijoles. Y efectivamente lo que le pidió es un garrafón de buen aceite de Luca para cocinar mis frijoles. De hecho, encontré un libro donde viene, si a alguien le interesa, una receta que se llama fagioli al fiasco alla Giacomo Puccini. Y aquí lo vemos. No tanto son frijoles, yo creo que más bien son como alubias, y estos se dejan toda la noche en el frasco con verduras y con diferentes ingredientes, y esto es la receta que Puccini dio a sus famosos frijolitos. Después de muchas privaciones, Puccini completó el ciclo de 3 años en el conservatorio y presentó con gran éxito su trabajo final, el Capricho Sinfónico, que fue interpretado por el que sería más tarde el director de la Scala de Milán. Tras una excelente recepción de su obra, se esperaba de él una composición de ópera. Ya pasaron muchos años, le decían, ya escribe una ópera. Por coincidencia, un editor de música, Sonsoña, estableció en Milán un premio para una ópera en un acto que tenía como límite para presentarse el 31 de diciembre de ese mismo año. Pero Puccini no tenía dinero para pagar el libreto. Pero su maestro Ponchielli lo ayudó y le presentó a un poeta, que lo vemos aquí, Ferdinando Fontana. Giacomo Puccini es el que está más cerca de ustedes, el otro con cara así como muy triste es el poeta Ferdinando Fontana, y se llevaron muy bien, y entonces le dijo, te voy a dar un manuscrito que se llama Le Billy o La Billy para que tú le compongas la música. Y efectivamente empezó a trabajar, y para esto se regresó a Lucca porque ya no tenía dinero para sostenerse en Milán, se regresó con la mamá y empezó a trabajar en su primera ópera. Según su hermana Ramelde, empezó a trabajar con tanta intensidad que parecía que la ópera sería concluida pronto, pero pronto fue asaltado por dudas y falta de entusiasmo y al mismo tiempo inercia. Sin embargo, un ángel de la guarda estaba vigilando su destino. Esto fue su madre, para variar, quien pensando en el futuro de su hijo, dedicó toda su energía a entusiasmarlo y a comentar lo que estaba escribiendo. ¡Qué ansiedad! ¡Cuántos trabajos! ¡Cuánta agitación! ¡Cuántas noches! Pero no de Giacomo, sino de la mamá, convenciendo a Giacomo que terminara su ópera. Finalmente, completó el trabajo el mismo día en que se cerraba la inscripción de las propuestas. ¿Cómo le fue? Vamos a ver, a finales de febrero del año siguiente se anunciaron los ganadores del concurso. Giacomo no apareció en la lista. Lo que no descorazonó a su madre, verdaderamente era increíble, porque le dijo, este mundo no pertenece a los pusilánimos y no importa que no te hayan aceptado, tú vas a seguir adelante. Nuevas cartas de recomendación, nueva colecta de dinero y de nuevo manda al hijo a Milán. Pero ocurrió algo muy interesante. En una velada musical a la que fue invitado, varios jueces de ese premio que no ganó Puccini, aquí lo vemos más o menos en esa época, como vemos ya empezaba a vestirse muy elegante, ya no tenía su traje de prisionero, y estos son los que habían juzgado los diferentes proyectos que habían llegado, y había realmente compositores muy eminentes como Gilles Massenet, como Chilea y como Humperdinck. Los otros no los identifiqué, pero el hecho es que en una velada, después de que ya se había cerrado el concurso y que lo había perdido Puccini, le preguntaron, oye, Giacomo, ¿por qué no te presentaste al concurso? Y él dijo, no, ¿cómo no? Yo sí me presenté, y le pidieron que interpretara algunas melodías al piano, y entonces empezó a tocar algunas melodías
de esta que fue su primera ópera, Le Billy. Billy eran unas especies de hadas, que es más o menos el mismo argumento del ballet Giselle. Y entonces, pues estos señores estaban muy sorprendidos. Dice, pero esto es buenísimo lo que tú estás tocando. No nos dimos cuenta. Y al parecer lo que ocurrió es que la escritura original de Puccini era tan mala que los jueces no pudieron entenderla y entre ellos mismos consiguieron dinero suficiente para que la obra fuera representada con gran éxito en un teatro de Milán. Entonces fueron los mismos jueces que no pudieron entender su escritura por mala que era y entonces le financiaron entre ellos el que presentara su ópera. Las noticias le llegaron pronto a Verdi, quien le escribió al gran editor de ópera, al gran amigo a veces muy amigo, a veces no tanto, de Verdi, Giulio Ricordi, que era así como el capo, el jefe de las publicaciones. Era un hombre muy rico, un hombre extraordinario que ayudaba mucho a muchos compositores y que se interesó por Puccini. El último día de la escenificación de la ópera Le Billy, Ricordi invitó al compositor y al poeta, tanto al compositor como al amigo que le había dado la escritura, a su villa en Lago de Como, y entonces de entrada le ofreció un sueldo de 200 liras al mes a Puccini durante 2 años y también business is business, le compró los derechos musicales de esa y de las siguientes óperas. Así empezó una asociación fructífera que duró hasta la muerte de Ricordi, convirtiéndose él, este buen hombre, en la figura paterna que no tuvo Puccini, siempre dispuesto a sacarlo de problemas y a facilitarle su carrera. O sea que si les gusta lo que vamos a escuchar más adelante, hay que darle las gracias a la mamá, pero también hay que darle las gracias al señor Ricordi. Puccini volvió a Lucca para relatarle el éxito de la ópera Le Billy a su madre, solo para encontrarla gravemente enferma. Día a día aumentaba su debilidad. Los médicos habían diagnosticado un padecimiento del hígado, para lo que prescribieron relajación y descanso. A los pocos días la madre falleció a los 54 años. Puccini le escribió a su hermana Ramelde: no importa qué triunfos pueda traer mi arte, siempre tendré tristeza sin mi querida madre. Ojalá encuentres tú más fuerza que la que yo he logrado. Esta es la historia breve de la formación de nuestro genio. Pero vamos a ver el carácter, el segundo tema. ¿Cómo era Puccini, el hombre? Así, siempre con el cigarro en la boca, siempre vistiendo elegantemente, siempre con un sombrero ladeado. En la vida de todos los días era una persona, según los que lo conocieron, muy querida. Tenía una naturaleza simple, alegre, afable, dotado de una gentileza y cortesía innatas, nada presuntuoso, compañero de la buena mesa y del buen vino, apasionado de la casa, como vemos aquí. El que está más cerca del perrito es Puccini, y es justamente cuando fue en una gira a Buenos Aires, donde le invitaron y después evidentemente le dieron un banquete de carne, que también hay algunas fotos, pero no podía traer todas, donde está Puccini comiendo muy contento carne argentina. Le apasionaron los autos de aquella época, y eran los autos más extravagantes que había, los que corrían más rápido. Ya veremos lo que pasó. Y aquí lo vemos con un auto, en este caso es un Don Dipion, creo que es un auto francés, y viene con el... Pero vean, qué curioso la actitud que tenía siempre, como de pagado de sí mismo, de soberbio, que no coincidía con... Cada vez que se tomaba una foto, como los veremos en un momento, ustedes dirían, es el tipo más soberbio y más pagado de sí mismo que yo he conocido, pero era exactamente lo contrario. Esto es otra de sus muchas contradicciones de las que hablaremos más adelante. Le gustaban los automóviles rápidos, pero también le gustaban los barcos, las lanchas de motor, pero también tenía un barquito, no tan barquito, tan lanchita. Este era su barco, y el que está ahí en el centro es Puccini disfrutando de su barco. Entonces le gustaba la buena mesa, el buen vino, la cacería, los automóviles rápidos, las lanchas de motor, y también, y no vamos a entrar en detalles porque eso no es interesante y sería más bien como para la revista Hola, los
amoríos rápidos. Nada más les cuento que se casó con una mujer, se unió con una mujer casada, y durante 14 años estuvieron juntos hasta que finalmente el marido murió y entonces ya se casaron 14 años después. Y el marido tampoco era una hermana de la caridad, porque parece que murió de los golpes que le dio un marido celoso, o sea que ahí se las traían en la familia. Pero no vamos a entrar en detalles. De hecho, de sus muchos biógrafos, tal vez el austriaco Mosco Karner es el que más ha ahondado en su carácter, y lo cito textualmente. En apariencia, Puccini era un sujeto simpático, afectuoso, con gran sentido del humor, amable con todos sin distinción, modesto, aunque era ya famoso y millonario. También podía ser mordaz en sus comentarios y usar un lenguaje procaz y escatológico, así un poco a la Mozart. ¿Se acuerdan que a Mozart le gustaban mucho las palabras que son favoritas de los niños pequeños, sobre todo cuando van al baño? Al mismo tiempo era tímido, era profundamente tímido. ¿Verdad que no parece que era tímido? Pues ahí está la incongruencia, sensible y vulnerable. Detestaba los homenajes, detestaba los banquetes y las recepciones. A diferencia de muchos otros compositores, nunca dirigió ninguna de sus óperas. La residumbre física, era un hombre fuerte, contrastaba con la fragilidad de su carácter. Vamos a estar pasando algunas de las fotografías más o menos a medida que envejecía. Pero vean ustedes, cuando nos acercamos al Puccini, cuando escribía a alguna de sus novias, le decía, esta no era tan novia, parece que era más bien una relación platónica: estoy tan cansado de esta vida, mis nervios están deshechos, cómo quisiera un poco de calma, mis nervios no soportan más esta pesantez, estas ansiedades, estas fatigas. Ya en plena madurez se volvió hipocondríaco y su estado de ánimo dependía del clima. Si hacía buen clima estaba bien, si estaba lloviendo se sentía mal y tenía dolores imaginarios. Y dijo también en una de sus cartas, algo tengo, no sé qué será, que me hace sentir enfermo y deprime mi ánimo. Yo creo que nadie lo ha dicho de sus biógrafos, pero yo creo que andaba ya un poco mal del corazón. Del corazón literalmente, no solamente que lo estuviera afectado espiritualmente. Su preocupación por el envejecimiento y la muerte lo obsesionaba cada vez más. Aquí lo vemos muy elegante, siempre con su copetito, nos recuerda a cierto personaje de la Ciudad de México. Ya quisieran, pero bueno. Aquí lo vemos muy serio y creo que no se le ven bien el cigarro, pero sí tenía cigarro también ahí. Es impresionante, fumaba 30 cigarros al día. Y aquí lo vemos ya mayor, otra vez con el cigarro. Su preocupación por el envejecimiento y la muerte lo obsesionaban cada vez más, al grado, fíjense a lo que se llegaba, al grado de llegar a considerar operarse en París con el doctor Serge Voronov. Tomen nota, pero no funcionó. Este doctor Voronov en París hacía trasplantes de testículos de mono para rejuvenecer a sus pacientes, pero la diabetes se lo impidió. A los 65 años escribió un poema que se inicia así. Se los voy a leer en italiano, porque cuando leo estas cosas siento que sé italiano, pero en realidad no sé nada, pero se entiende. Dijo, él hizo un poema, era bastante malo para los poemas. No ho un amico, no tengo un solo amigo. Mi sento solo, pues me siento solo. Anche la música triste mi fa, hasta la música me pone triste. Cuando la morte verrà a trovarmi, sarò felice de risposarmi. Cuando llegue la muerte a encontrarme, estaré muy feliz por fin de descansar. Según su biógrafo Karner, con los años Puccini se volvió un hombre muy rico, como digo, era multimillonario en términos de millones de dólares actuales, pero en asuntos de dinero con frecuencia era poco generoso, era un poquito codín, pero no era mezquino. Ayudaba a todos los que podía a cambio que no le pidieran dinero. Tal vez la pobreza que experimentó en su juventud y el valor exagerado que el dinero debe haber adquirido a sus ojos fueron sobre todo responsables de este rasgo poco atractivo del hombre maduro. No podemos pasar a la parte de sus enfermedades sin presentarles, aunque sea brevemente, y sin hablar de sus devaneos amorosos,
a su familia. Esta es la estatua que está en Lucca, en el centro de Lucca, pero vean qué increíble, hasta en la estatua tiene cigarros. Y aquí está la susodicha, esta señora que era casada, se va con él, tienen un hijo, Antonio, que les voy a presentar dentro de un momento, y hasta 14 años después, hasta que le dan su buena tranquila al marido, entonces ya están libres, porque obviamente no se podían casar en Italia en aquella época estando casada, y no había divorcio, y pues en algunas de las fotos en italiano dice: "Questa era una donna bruta", bruta no en el sentido de que fuera lo que decimos en español, sino que no era particularmente agraciada. Aquí la vemos ya, yo creo que le dio un buen dinero Puccini al que le hizo el retrato. No hay muchos retratos de ella, lo pasaron muy mal, ella sobrevivió a Puccini, lo llegó a enterrar, y finalmente, después de muchas vueltas y de muchos problemas conyugales, los dos están muy tranquilitos, unidos en la tumba. Aquí lo vemos a Puccini, que está obviamente sentado junto a su hijo Antonio, el que tuvo con la señora que vieron antes, y que Antonio después tuvo hijos que todavía andan por ahí en el mundo. Aquí lo vemos con el gran director de orquesta Arturo Toscanini, que fue el que dirigió algunos de sus estrenos y que, como veremos al final, dentro de unos momentos, dirigió la trunca ópera Turandot, que fue su última ópera. Aquí lo vemos con sus escritores de las óperas más famosas, Illica y Giacosi. Evidentemente podemos ver quién es Puccini, que siempre está pues muy presto a lucirse en las fotografías. Y aquí vemos algunas de las óperas que lo hicieron célebre, lo hicieron famoso, estas dos de las cuales vamos a escuchar algunas arias. Y una pequeña reflexión personal. Su hedonismo sin trabas, este gusto por el placer de la música, de la casa, de los autos, de las lanchas, de las señoras, le exigía, le daba una gran emoción, y también encontraba esa emoción, me imagino, en la búsqueda de aventuras amorosas siempre pasajeras. Pero es curioso para este hombre que brincaba de señora en señora, que los amantes y los amores imaginarios de sus óperas siempre fueron amores profundos. Mimi en La Bohemia, Tosca en la ópera de este nombre, Cho-Cho-San en Butterfly o Liu en Turandot, todas eran unos amores profundos, figuras femeninas por las que él, que nunca pudo tener ese amor, sin embargo lo lograba en sus obras, y siempre al escribirlas sentía nostalgia, ternura y dolor. Y según confesó el propio Puccini, cuando escribía la música de estas mujeres, una muerta de la enfermedad, otras muertas por la desesperación del amor interrumpido, Puccini lloraba mientras escribía. Los continuos devaneos amorosos de Puccini le produjeron frecuentemente situaciones intolerables. En la época de la composición de Madame Butterfly le escribió a su amigo Ricordi: "Mi vida es un océano de miseria y estoy atorado en ella. Al parecer no soy querido por nadie, y pensar que tanta gente dice que mi vida es envidiable". Con esto terminamos la parte del carácter y vamos a adentrarnos. Esta es una de las últimas fotografías que se tomó, y vamos a adentrarnos en su vida como paciente. Durante buena parte de su vida Puccini disfrutó de muy buena salud. Hasta los 45 años, cuando se encontraba justamente trabajando en la escritura de Madame Butterfly, una molestia de la garganta lo llevó a consultar al especialista en su ciudad de Lucca. Al regreso de una cena, decidió viajar por carretera a pesar de la bruma y de la helada que había hecho el suelo resbaloso. Le dijeron: "Oye, Giacomo, ¿cómo vas a meterte a manejar ahora?". Bueno, él llevaba chofer, pero ¿cómo te vas a meter en el coche? Va tu madre, ¿no?, su esposa, y tu hijo, es peligroso. Pero él dijo que no, que tenía que trabajar en Butterfly y que era en la noche justamente cuando mejor se concentraba. El auto, lo vemos aquí, se salió de la carretera, volteó y cayó en una zanja.
Y en un principio no encontraban a Puccini, que estaba atrapado bajo el auto volcado, inconsciente y a punto de asfixiarse con el humo de la gasolina. Un médico que vivía cerca del accidente, el doctor Sbraglia, llevó a los heridos a su casa. El chofer, de nombre Barzuglia, con fracturas en la cadera, a Puccini con una fractura expuesta completa de la tibia y a la esposa y al hijo aterrados, pero solo con múltiples golpes. Al día siguiente, es curioso que haya fotos de esto, ahí está la esposa y ahí está el doctor Elebarbas, y esa cosita que se ve sacando a la cabeza es Puccini con la pierna fracturada. Y lo llevaron en lancha de motor a su casa de la Torre del Lago, donde debía descansar con la pierna enyesada durante 4 meses, cuidado por Elvira y su hermana Nitelli, a quien le llamaba nana o enana porque era muy bajita. Durante las primeras semanas padeció intensos dolores y lo que más le molestaba es que las 2 porciones de la tibia, que cuando rozaban en la noche, él las oía y eso le quitaba el sueño. Durante meses se dedicó, adelgazó muchísimo, se dedicó aquí lo vemos, muy cuidadito por la hija de su esposa y por su esposa, la hija de la esposa que había tenido con el señor, con el otro, y vemos a Puccini inválido con su pierna ahí muy cuidada, pero muy coqueto con su sombrerito. Y no podía tocar el piano porque tenía que tener el pie en extensión, hasta que se le ocurrió comprarse un piano de cola y entonces ya pudo meter la pierna debajo del piano y entonces ya pudo continuar con Madame Butterfly. Durante muchos meses tuvo que emplear 2 bastones para caminar y no pudo dejar el bastón sino hasta pasados 3 años del accidente. Su muy prolongada convalecencia de casi 8 meses se explica después por la diabetes que no se había descubierto cuando sufrió el accidente. Al final de su vida es interesante porque llegó a probar la insulina, a pesar de que justamente en el año que se murió fue cuando se hizo el descubrimiento formal por Best y Banting en Canadá del descubrimiento de la insulina, pero al parecer ya en Europa la empezaban a comercializar. Esta es una buena historia porque Bent y Banting no compartieron el premio Nobel, uno de ellos le dieron el premio Nobel y el otro consideró que era injusto que no se lo dieran a su alumno y le dio la mitad del premio Nobel, lo cual me parece muy bien. Pero por esa época, en febrero de 1824, Puccini se quejaba de dolor de garganta. Estaba descansando en Torre del Lago, no está nada mal, esto es lo que veía desde su casa, y entonces le recomendaron que tomara unos baños en Salso Maggiore, y aquí la vemos, todavía existe, es una situación, un baño termal que todavía se puede utilizar, y donde se encontró con el rey de Italia y le dijo: Su Majestad, me molesta mucho la garganta, y entonces Su Majestad muy inteligentemente le dijo: haga gargarismos con agua helada, pero pues por mucho que los hizo no se mejoraba. Meses más tarde le dijo a un amigo: mi padecimiento de garganta me molesta muchísimo. Como te he dicho, he visto a 4 especialistas, uno me aconseja una cosa y otro una diferente. Tal vez en Alemania o en Suiza debe haber buenos especialistas. ¿Los conoces? Infórmate. Mi enfermedad es, le dijeron que tenía amigdalitis y faringitis, y dice, me atormenta desde hace 7 meses. Al recordar dónde había empezado su molestia de garganta, pensaba que el nombre de la ciudad, Ingolstadt, en Alemania, era una premonición, porque Ingolstadt en italiano, él lo traducía como en gola está, gola es la garganta. Entonces dice, si me atraganté en Ingolstadt fue donde tragué un hueso de oca o de algún ave, se le atoró y tuvo que ir al médico y le quitaron el hueso que se le había atorado, y desde entonces empezó con la molestia. Y entonces él empezó a imaginarse que había una premonición, que había empezado a estar enfermo en Ingolstadt, que mal traducido al italiano, quiere decir en la garganta está. El dolor aumenta en intensidad, ahora con dolor de oídos, molestias al deglutir, al tragar, además de disfonía y aparición de tumoraciones en el cuello, pero ya la cosa está seria porque ya no puede abrocharse el cuello de la camisa por las tumoraciones que tiene los ganglios. En octubre viaja a Florencia, donde un doctor Torrigiani diagnostica cáncer de la epiglotis del tamaño de una nuez.
e intenta sin éxito conseguir una cinta en Berlín con un especialista y vuelve a Florencia, donde el profesor Totti le recomienda un tratamiento con radio y le dice a su hijo, ¿sabe? Al hijo, Antonio, cuando no lo escuchaba el padre, ¿sabe usted que su padre tiene un cáncer galopante? Puccini decide hacer una consulta adicional y escribe al doctor Giuseppe Gradeniño, famoso médico de la Universidad de Nápoles. El 2 de noviembre, él y otros especialistas revisan al enfermo, le toman un fragmento del tumor, hacen una biopsia que confirma la naturaleza maligna, cáncer. El médico le insiste con firmeza, vaya a Bruselas, porque ahí el doctor Ledoux hace milagros con la radioterapia. El paciente comenta, mi padecimiento de garganta me atormenta, más moralmente que físicamente. Iré a Bruselas con un célebre especialista, me voy pronto, me operaré, me curaré, y si me condena. Se lleva consigo material para completar su ópera Turandot, pensando que podrá hacerlo en la clínica. El 6 de noviembre ingresa al Instituto de Radioterapia de Bruselas, en esta calle, en la Avenida de la Corona, donde le hacen exámenes de laboratorio. Al día siguiente le colocan un collarín que contiene radio. Y el paciente, aquí lo vemos, este es Puccini, comenta, estoy crucificado como Jesucristo. Tengo un collar alrededor de mi cuello que es una tortura. Primero me tratan con rayos X externos y luego pondrán agujas de cristal en mi cuello y harán un agujero, un orificio para que pueda respirar. Solo pensar en este orificio con un tubo de hule o de plata me horroriza. Que Dios me ayude. Este tratamiento durará cuando menos 6 semanas. Es terrible. Desde que inicié este viaje estoy peor. En los días siguientes, Puccini se sintió mejor. Comía y cenaba con apetito. Salía a pasear cerca del instituto. Inclusive volvió al viejo hábito de fumar. O sea, cuando le quitaban eso, se ponía a fumar otra vez. Y tuvo ánimos para ir a una representación de Madame Butterfly, donde el público lo reconoció en el famoso Teatro de la Moneda de Bruselas, donde le aplaudieron. El lunes 24 le aplican morfina localmente y le realizan una traqueotomía. Aquí está lo que ilustraron los doctores, con anestesia local, y le insertan 7 agujas radioactivas con la idea de dejarlas durante una semana. La operación duró 3 horas 40 minutos y Puccini escribió, pues al pobre dice, siento que tengo bayonetas en mi garganta. Empezaron a nutrirlo mediante sonda, le hicieron una traqueotomía y con una sonda lo alimentaban, y su hijo Antonio, que por lo visto fue buena onda con él, se dedicaba a humedecerle los labios con champaña. El médico optimista mencionó públicamente 3 días después, Puccini se salvará. Al día siguiente, por la tarde, mientras estaba sentado en un sillón, sufre un ataque cardíaco, pierde el conocimiento y empieza a sangrar por la herida. Inmediatamente el doctor Ledoux le retira las agujas radiactivas. Al regreso a su casa, preocupado por la situación de Puccini, Ledoux, el médico que lo operó, atropella con su coche a un peatón y lo mata. El día 29, en la madrugada, Puccini fallece. Ese mismo día, en Roma, en la Cámara de Diputados, el primer ministro de Italia, nada menos que la calamidad de Benito Mussolini, le pronunció un discurso que solamente les digo algunas palabras de lo que dijo. Honorables colegas, tengo la profunda tristeza, el mismo día que murió, de comunicarles a la Cámara lamentables noticias. Giacomo Puccini murió el día de hoy en una clínica de Bruselas, a donde había ido cuando la enfermedad que lo afligió inició su curso inexorable. Creo que la Cámara debe ser la intérprete de todo el pueblo italiano, dando un tributo de admiración, de devoción y de lamento a la memoria de este noble espíritu. El 1 de diciembre se celebra en la iglesia de Santa María de Bruselas, que vemos aquí, una ceremonia fúnebre oficiada por el nuncio apostólico. Un cortejo acompaña el féretro a la estación del tren, donde se deposita en un vagón privado hacia Milán. 2 días después se celebra el solemne funeral en la Catedral de Milán, donde la Orquesta de la Scala interpreta el requiem de la ópera Edgar de él mismo, dirigida por Toscanini. Italia declaró luto nacional y las banderas en el país ondearon a media asta. Aquí vemos parte del cortejo en Milán. A pesar de la lluvia torrencial, una gran multitud acompañó el féretro por las calles de Milán para ser colocado en la cripta temporalmente de los Toscanini. 2 años después, el 29 de noviembre de 1926, los restos del compositor fueron trasladados al mausoleo que vemos aquí, que su hijo Antonio mandó construir en la villa de Torre del Lago, cerca de
la ciudad donde nació, donde enterraron más tarde a su esposa Elvira, muerta 6 años después que Puccini. Meses después se estrena Turandot. En el tercer acto, el director Arturo Toscanini interrumpe a la orquesta cuando se toca la última nota escrita por Puccini. Se vuelve hacia el público y dice: aquí acaba la ópera porque en este punto murió el maestro. La cortina del teatro bajó lentamente en medio de un silencio absoluto, hasta que un espectador de la galería gritó: ¡Viva Puccini! Se inició con ello un interminable aplauso del público. Subamos ahora el telón, la cortina de nuestro teatro, para escuchar a Puccini. A Puccini no tanto hay que leerlo, sino escucharlo. Adelante, Verónica, por favor. Muchas gracias. Adelante, maestro. Bienvenido. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar nuestra participación musical interpretando el tercer acto de Tosca, el aria E luce van le stelle, que nos relata a un personaje, a un Cavaradossi enamorado, apresado, y describe prácticamente muy cercano al amanecer su amor y su dolor a la vez, después de que ha pasado por una serie de vicisitudes. Cavaradossi está a punto de escribir una carta profunda a Tosca, su amada, y no puede, no puede por la situación, por el entorno que está viviendo, le cuesta mucho trabajo, mira al horizonte, y es cuando canta: y lucían las estrellas, olía la tierra. E lucevan le stelle, e oleggiava la terra, stride all'uscio dell'orto, e un passo sfiorava l'arena, entrava in la fragrante. Mi cadea fra le braccia. Oh, dolci baci, languide carezze, mentr'io fremente le belle forme di sceglietto i veri. Svanì per sempre il sogno mio d'amore, l'ore fuggiva, e poi io disperavo, e non amato mai tanto la vita, e tanto la vita.
Es un placer volver a estar con ustedes y más placer aún interpretando a Puccini. Es un compositor verdaderamente extraordinario y es un privilegio para cualquier artista poder ejecutarlo. Ahora vamos a hacer de la misma ópera Tosca. El doctor mencionaba, ¿no?, a las grandes heroínas de Puccini. Una de ellas, sin duda, es Flora Tosca, que tiene, bueno, esta aria que es quizás una de las más conocidas que existen, que es Visidarte. Tosca, amante de Mario Cavaradossi, es condicionada por el malvado de Scarpia para que, si quiere que lo liberen, lo atrapan injustamente, y si quiere que lo liberen, pues tiene que ceder a lo que Scarpia quiere. Y pues ella se ve atada de manos y bueno, finalmente le dice que sí, que va a ceder a lo que él quiere, pero que a cambio le dé un salvoconducto para que ellos dos puedan huir. Y bueno, le dice que sí, es mentira, pero bueno, en ese momento es que Tosca interpreta esta aria en que en realidad es un rezo, es un lamento a Dios, en el que dice: yo he vivido del arte, he vivido del amor, ¿y por qué? ¿Por qué, Señor, me pagas de esta forma? Perché
de la parte negativa de Tosca. ¿Ah? Vamos a hacer una regresión en la ópera de Tosca. Digamos que hemos ido del final hacia el principio. En este momento, Mario Cavaradossi está hablando con un prófugo de la justicia llamado Cesare Angelotti. En eso oye una voz que dice, Mario, Mario. Y entonces le dice Mario a Angelotti, lo están celando, es una mujer que tiene unos celos impresionantes. Cuando llega a Tosca, justamente lo que le pregunta, ¿por qué estaba cerrado? Y Cavaradossi responde, el sacristán lo quiere. Le dice, ¿a quién hablabas? Y dice, a ti. No, tú susurrabas otras palabras. ¿Quieres? Y el otro, ¿quién? ¿Quién es esa mujer? ¿No? Entonces, Tosca empieza a hacer una serie de ilusiones, le empieza a decir a Cavaradossi que va a cantar, y empieza a hacer una serie de ilusiones, de sueños, empieza a plasmar, y descubre en todo su diálogo, descubre un retrato que está ahí, que es justamente la marquesa Tavanti, y Tosca cree que Cavaradossi y ella tienen que ver, pues. Sin embargo, es un simple retrato, le dice Cavaradossi, es un simple retrato. Y el momento en el que vamos a iniciar justamente este dueto es cuando ella se queda fijamente, bueno, y estoy hablando hipotéticamente porque yo nunca he visto la obra. Está mirando fijamente el cuadro, está mirando el retrato y dice, esos ojos, ella se queda impresionada por esos ojos. Y él le dice, ningún ojos pueden compararse con tus negros ojos. Y entonces ella dice, bueno, se queda viendo el retrato y dice, pero hazle los ojos negros, por favor. Entonces aquí tenemos esta parte, dijéramos, del dueto, donde ella insiste en que le hagan los ojos negros y le dice él, yo siempre te voy a decir que te amo, Floria. Y la enamora y la convence. Se tu
inquieta dirò sempre Gloria t'amo. Ah, l'alma quieta sempre t'amo ti dirò. Dio, quanto è peccata, sei nata spettinata. Orva, lasciami. Tu fino stasera stai fermo a lavoro e mi prometti, sia caso fortuna, sia treccia bionde avrona, a pregar non verrà donna nessuna. Lo giuro, amore, va. Quanto m'affretti? Ancora. No, perdona. Davanti la Madonna. Tanto Brava, brava, brava. Brava, brava, brava. Me salgo yo, ¿verdad? Te quedas tú para Que sigue. Desembarco. ¿Se puede? Sí, sí hay, sí. Las grandes y exponentes óperas de Giacomo Puccini, bueno, muchas gracias, ha sido justamente la que había mencionado el doctor Adolfo, que fue Turandot. Y bueno, Turandot se caracteriza además porque el lenguaje que maneja Puccini pues es totalmente distinto. Distinto, es un dibujo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados a escucharle. Y justamente pues es una ópera que todo el tiempo maneja un drama, maneja tensión, maneja el riesgo de la vida misma. Y el personaje llamado Calaf, que llega, se encuentra con su padre, escucha todo el, si me permiten, el modismo mexicano, todo el mitote que se traen en Pekín, porque hay una princesa que es difícil de llegar a su corazón y todos los que intentan pues mueren en el intento. Entonces, Calaf arriesga todo absolutamente, todo, pero en ese todo pues también arriesga la vida de su padre y de la mujer que le salvó la vida a su padre, Liu, que es justamente donde concluye la parte que escribió Puccini. Lo demás pues son dijéramos, basado en los borradores que había dejado Puccini escritos. Y esta pieza, pues Calaf le dice a todo el pueblo, ya entrada la noche, ninguno puede dormir hasta que terminen las estrellas, hasta que las estrellas se desvanezcan, aparezca la aurora, aparezca el amanecer, y entonces yo podré vencer cuando el alba llegue. Y el pueblo, pues asustado, más insiste, porque una de las cosas que le pone a Turandot, ok, tú me pusiste acertijos, pero yo te voy a poner uno, no sabes mi nombre.
nadie de ustedes va a saber mi nombre. Y pues todo el pueblo se le va encima, dinos el nombre, por favor, ¿cómo te llamas? Van con el padre, van con Liu, y bueno, pues Liu sacrifica su vida para que pues Calaf pueda vencer y llegar a la victoria. Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, no, sulla tua bocca la dirò, quando la luce splenderà. Ed il mio bacio scioglierò il silenzio che ti fa mia. Di lingua notte tramontate stelle, all'alba vincerò, vincerò. Benissimo. Ecco, sì. Uf, después de Nessun Dorma. Ya mejor ahí la dejamos. ¿Me deja? Bueno, esta también es muy famosa. Menos heroica, pero igual de hermosa. O mio Babbino Caro, todos la conocen también. Es una aria muy famosa. Y digamos que si bien no es de las grandes heroínas puccinianas, es una heroína joven que se llama Lauretta. Y Lauretta, en esta aria,
Está chantajeando a su papá. Ninguna hija hemos hecho eso, nunca. Y los que son papás lo saben. Yo tengo 3 hijas, así que mi marido sabrá si la chantajearon. Entonces, Laureta está diciéndole a su papito que por favor lo deje casarse con el hombre que ella quiere casarse. Y las familias se oponen porque ella es pobre y él es rico y porque el papá, que es Janis Kiki, el nombre de la ópera, está ahí como medio mafiado para hacer una trampa y cobrar una herencia. En fin, la situación específica es que Laureta le está diciendo: ay, papito querido, por favor, déjame casarme con él y deja, porque mira que el anillo, y que si no me voy a ir a echar, me voy a aventar del puente viejo, y porfa, piedad, piedad, piedad. Oh, mio bambino caro, mi piace ci voglio andare e se l'amo s'indorro andrei sui ponti vecchio, ma per buttarmi in arno mi strane tormento. Babbo pietà, Historia conocidísima, Bohème. Gracias. A ver si suena. Espérenme tantito. Bueno, no suena este asunto, así que vamos a hacerlo así como debe ser.
Bohème es un libreto que quisiera mencionar. Estaba justamente platicando con Sergio hace unos minutos, que es una historia que en realidad el libreto quien lo había descubierto fue Leoncavallo. Un día tienen una reunión entre compositores, le enseña el libreto Leoncavallo a Puccini y Puccini dice, eso es una porquería. Cuando Puccini empieza a leer el libreto, pues, oh sorpresa, qué historia, y se apropia del libreto y le vuela la idea a Leoncavallo. Tenemos a un poeta que está con sus amigos, están ellos pues ideando cómo van a celebrar las fiestas navideñas. Rodolfo se va a quedar porque está trabajando para un periódico que se llama Il Castoro y como no está inspirado, de repente llega una dama bellísima y pues en medio de la oscuridad, aquí sí todo se desarrolla en la oscuridad, pues ellos empiezan a interactuar. Llega ella buscando justamente luz, llega justamente buscando que le enciendan su veladora y de repente, pues por azares del destino, ninguna de las dos velas enciende. Entonces, en todo este ínter se pierde la llave pues de lo que es la casa o el apartamento donde Mimi habita y mañosamente Rodolfo le dice que va a buscar la llave. Aquí hay una situación que la encuentra, ella le pregunta, ¿la encontró? Y dice, él no. Entonces mañosamente le toca la mano. Y entonces empieza él a relatar su historia. Después ella también relata cuál es su modo de vida. Y finalmente pues quedan totalmente enamorados. Llegan los amigos, ¿no? Le hacen burla porque Rodolfo les dice, somos dos, estamos dos. Y entonces pues quedan totalmente enamorados ellos dos. Non sono in vera chi è là una donna di grazia mi si è spento il nome ecco vorrebbe s'accomodi un momento la prego entri si sente male no nulla impallidisce il respir quelle scale ed ora come faccio così che viso da malata si sente meglio sì qui c'è tanto freddo segga vicino al fuoco aspetti un po' di vino grazie a lei poco così grazie che bella bambina permetta che accenda il lume tutto passato tanta fretta sì grazie buonasera buonasera sventata la chiave della stanza dove l'ho lasciata non stia sull'uscio il lume
in verità. Cerca, Cerco, che gelida manina se la lasci riscaldare, cercare che giova al buio non si trova. Ma per fortuna è una notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signorina, le dirò con due parole chi son, chi son. Che faccio come vivo. Vuole chi son? Chi son? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo, vivo. In povertà mia lieta, scialo da gran signore, rimedini d'amore per sogni e per chimere e per castelli d'aria. L'anima milionaria
lago fandire rose soglion quelle cose che un si dolce voleva che parlano di sogni di chimere, quelle cose che in nome poesia. Lei mi intende? Sì. Mi chiamano Mimì, e perché? Non so. Solo mi vuoi il pranzo da me stessa, non vado sempre a messa, ma prego assai il Signor. Vivo sola, soletta, là in una bianca calamereta guardo sui tetti in cielo. Quando viene lo gelo, il primo sole mio, il primo bacio germoglia in un vaso una rosa, foglia a foglia la stiva, così grande e altro di me non le saprei narrare, sono la sua vicina che la vien fuori d'ora importunare. O soave fanciulla, o dolce viso di vite circonfuso il balular.
Improvviso il sogno che vorrei sempre le dolcezze estreme fremo nell'anima, dolcezze estreme, fremo dolcezze estreme, nel bacio freme amor. No, per pietà, Sei mi mia, aspettan amici. già mi mandi via. Vorrei dir, ma non oso. Di Se venissi con voi, che Mimì sarebbe così dolce restar qui, c'è freddo fuori. vi starò vicina. E al ritorno Curioso, dammi il braccio mia piccina. obbedisco, Signor. E mami di Io t'amo. amor, amor. Eso, no te podía abandonar, queridísimo. No te podía fallar. No te podía fallar. Verónica, Alan, Sergio, nos han hecho llorar. Gracias. Que vamos a regresar a la bohème, pero no, propiamente no. Puccini escribió, gracias, Puccini escribió una serie de canciones
distintas, pero unas de ellas tienen la particularidad que son tomadas, más bien son plagios del mismo. Es decir, por ejemplo, hay una que se llama Bimbo d'Amor, el niño de amor, que es un plagio del cuarteto de la ópera La Rondine. Y esta que vamos a escuchar ahora es pues lo que es el cuarteto de la Bohème, justamente en el cuarteto de la Bohème. Pues hay una serie de situaciones contrastantes. Por un lado, Mimi y Rodolfo, que están amorosamente despidiéndose, pues porque Mimi ya se enteró de su tuberculosis. Por otro lado, Musetta y Rodolfo, que casi se rompen todo lo que pueden. Y bueno, esta canción que ahora es Sole e Amore, que es una canción que pues es un tanto extraña, porque pareciera que se le está hablando a una mujer. Y bueno, al final tiene una firma que mis compañeros y yo nos estamos, pues, la verdad, carcajeando un poco, porque al final dice al Paganini G. Puccini, ¿no? Al final pareciera que se le está dedicando a Niccolo Paganini. Entonces es un misterio que hasta la fecha no hemos podido saber qué sucede. Il sole allegramente abbatte i tuoi vetri. Amor, pian pian batte al tuo cuore e l'uno e l'altro chiama. Il sole dice amarmente, mostrati che sei bella. Dice l'amor, sorella, col tuo primo pensier, pensa che n'ama, pensa che n'ama, Al Paganini G. Puccini. Come dice? Come dice? Muchísimas gracias. Lo único que lamenta uno es que se haya terminado. Gracias. Gracias, fue espectacular. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia.